la hipotenusa del triangulito O sub 4MK4. ¿Sí? Entonces, finalmente, vamos a llegar a la ecuación donde tenemos que la relación de transmisión está relacionada directamente con los dos segmentos O sub 4M y O sub 2M, son los segmentos que la normal a ambos perfiles en el punto de contacto ha definido sobre la línea que une los centros por su intersección con la misma. ¿Ah? Entonces, la ecuación finalmente es una ecuación que nos va a relacionar parámetros cinemáticos, que son las velocidades angulares de los dos eslabones, con dos elementos geométricos del sistema mecánico, que son esos segmentos que sobre la línea que une los centros ha determinado la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Sí? Y que dice que esta relación se lee de esta manera, ¿no? Que es otra pregunta de parcial o de cualquier otra evaluación que podamos hacer, donde nos está diciendo que las velocidades angulares, o la relación de las velocidades angulares del eslabón conductor sobre el eslabón conducido es inversamente proporcional a los segmentos O sub 4M y O sub 2M, a los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Esto es lo que se denomina como la relación de transmisión en los sistemas mecánicos llamados palancas rodantes. Acuérdense que yo les mostré y hice hincapié cuando estábamos viendo mecanismos, y estábamos viendo dentro de mecanismo el concepto de centros instantáneos, cuando definimos al punto centro instantáneo 2,4, que era el centro instantáneo que pertenecía tanto al eslabón 2 y al eslabón 4, llegamos a definir una ecuación donde se relacionaba las velocidades angulares del eslabón de entrada, que es el eslabón 2, con el eslabón de salida, que es el eslabón 4, con una relación idéntica a esta, donde también se da la relación inversa de las velocidades a los radios, donde los radios, por supuesto, son diferentes a estos radios que estamos definiendo acá. Esa es la única diferencia. Pero en sí, la forma de la ecuación es exactamente la misma. Bien. En ese momento dijimos que esa era la relación de transmisión en eslabonamientos, y acá decimos que esta es la relación de transmisión en palancas rodantes, o sea, en sistemas mecánicos de transmisión por contacto directo entre superficies. Bueno. ¿Qué podemos decir en esta relación? Podemos decir que es una relación que nos va a permitir diseñar el sistema mecánico. ¿En base a qué? En base a una determinada relación de transmisión, básicamente. Entonces, nosotros vamos a poder determinar los tamaños, porque esto van a ver, cuando esto es genérico, pero después lo vamos a
particularizar a los diferentes sistemas mecánicos que se van a despegar de estos conceptos. Entonces, vamos a ver que en función de una determinada relación de transmisión, o sea, una determinada relación entre la velocidad de entrada y salida que nosotros queramos tener o deseamos tener, vamos a poder diseñar los tamaños de los elementos que van a cumplir con esa relación. O en función de unos determinados tamaños de los elementos, poder calcular la relación de transmisión que vamos a conseguir. Básicamente, el camino puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien. También analizando esta relación y la geometría que tenemos de las dos palancas en contacto y la definición del punto M, que es el punto que lo determina la normal a ambos perfiles en el punto de contacto con la línea que une los centros, podremos decir que este punto M es un punto que podría mantenerse fijo, es decir, en este momento los puntos en contacto son este punto P2, P4, pero un minuto, un segundo, una milésima después van a ser otros pares de puntos que se van a poner en contacto. Entonces existirá una nueva normal a ambos perfiles en ese nuevo punto que cortará la línea que une los centros en un punto. Ahora ese punto, como ya vamos a ver, puede seguir siendo el mismo punto M o puede ser un punto diferente. ¿Qué va a dar como resultado eso? Y va a dar como resultado que esta relación, ¿sí?, pueda ser constante o pueda ser variable. Si para los diferentes puntos que se van a poner en contacto entre estos dos perfiles, la normal siempre pasa por el mismo punto M, esta relación, vamos a ver, va a ser igual a constante, porque siempre vamos a tener los mismos segmentos O sub 4M y O sub 2M para los diferentes puntos que se pongan en contacto acá. Ahora, si eso no sucede, si el punto M son diferentes puntos que se van a ir generando sobre la línea que une los centros, esto quiere decir que estos segmentos no van a ser iguales. Y la relación no será constante. Bien. Perfecto. Esto está íntimamente relacionado entonces con el análisis que hemos hecho de las velocidades lineales proyectadas sobre la dirección de la normal, lo cual nos ha permitido llegar a esta ecuación, que es la ecuación de la relación de transmisión. Pero yo les dije también que las dos velocidades lineales, V2 y V4, también tenían proyecciones sobre la dirección de la tangente. Esas dos velocidades son la velocidad S2 y la velocidad S4. Voy a volver un poquito acá, acá está la ecuación, que me define esas dos velocidades, como ustedes ven, en este esquema genérico, vemos que las proyecciones de las velocidades lineales sobre la tangente nos da unos vectores que son diferentes. Por lo tanto, S4 es, por lo que vemos, tiene un módulo bastante mayor que el del vector S2. ¿Qué piensan ustedes que está pasando entonces? ¿Qué estaría pasando en la dirección de la tangente? Acuérdense que esta junta
es una semijunta, no es una junta completa. Entonces, es una junta que permite 2 grados de libertad, solamente restringe 1 grado de libertad. Por lo tanto, esta junta, imagínenselo a lo que voy a estar haciendo, que es lo que tienen que hacer ustedes. Yo rompo esta unión acá, rompo esta unión. A este lo dejo quieto. Entonces, rompo esta unión. ¿Qué podría hacer este cuerpo en relación con este a través de esta junta? Este cuerpo podría hacer 2 cosas. Podría rotar sobre este, pero además podría deslizar. Por lo tanto, esta semijunta permite esas 2 cosas, la rotación y el deslizamiento. Eso quiere decir que los puntos P2, P4, que en ese instante nosotros lo habíamos considerado que estaban juntos, un instante después ya no están más juntos, porque ya tenemos otro par de puntos, pero a su vez estos puntos se van a desplazar, uno, el P4, en la dirección que marca el vector S4, y el P2 en la dirección que marca el vector S2, y cada uno con la velocidad correspondiente. Es decir, el S4 se va a mover con una velocidad superior a la que se mueve el punto P2 en la dirección de la tangente. Esto da lógica a lo que dijimos, que los puntos, en el punto P coexisten 2 puntos que son el punto P2 y el P4. Bien, la diferencia algebraica o vectorial, que no es lo mismo, está expresada por esta ecuación. ¿Por qué estoy diciendo la diferencia algebraica o vectorial? Porque yo estoy escribiendo una ecuación vectorial y yo les pregunto, ¿la puedo considerar como vectores o la puedo considerar como, como escalares? ¿Sí? Ustedes saben que yo no puedo sumar como si fueran números a vectores, porque los vectores tienen direcciones. Ahora, si las direcciones de los vectores son colineales, o sea, están en la misma dirección, entonces esta ecuación vectorial puede ser tratada como una ecuación escalar. Entonces, da lo mismo que esto sea un vector que sea un escalar. Eso es lo que quería decir. Entonces, ahora yo puedo sumar o restar estos valores representados por estos vectores. Entonces yo les pregunto, perdón, entonces la velocidad de deslizamiento, ¿sí?, va a quedar definida por la diferencia de las proyecciones de las velocidades lineales sobre la tangente, que está definida como S4 menos S2. Entonces, yo normalmente les pregunto cuando llego acá, ¿qué velocidad de deslizamiento existiría en este instante si le diéramos valores a estas 2 velocidades, cualquiera? Supongamos que S4 valga 5, S4 valga 5 y S2 valga 1, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad de deslizamiento en ese instante? Normalmente, y muchos de los que están en el aula me contestan 4, ¿sí? Algunos me contestan 6. Dijimos que S4 vale 5 y que S2 vale 1. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que tienen razón?
los que dicen que esto vale 4 o los que dicen que esto vale 6. Entonces, yo voy a decir que tienen razón los que dicen que vale 6. ¿Por qué? Y porque ese 4, acá, la normal y la tangente forman un sistema de ejes coordenados, donde la tangente será nuestro eje X y la normal será nuestro eje Y. Y este será el origen de ese sistema auxiliar, sí, o de referencia, vamos a llamar así. Por lo tanto, el vector S4 está en la dirección positiva del eje de las X. y el S2 está en la dirección del eje negativo. Por lo tanto, cuando haga esta diferencia será S4 positivo menos S2, porque este es negativo. Por lo tanto, tendremos S4 más S2. Así que tengan cuidado. Básicamente. Bien. De esa manera, entonces, hemos definido la velocidad de deslizamiento en un sistema de palancas rodantes. También fíjense que esto sucede, o sea que la velocidad de deslizamiento tiene un valor realmente en el caso en que el punto de contacto está fuera de esta línea. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora en esta diapositiva, ¿sí? Bien. Bien, hemos dicho todo, sí. Dijimos que si el punto M mantenía su posición, no mantenía su posición sobre la línea que une los centros, entonces la relación de transmisión era variable, y si el punto M se mantenía fijo sobre la línea que une los centros, la relación de transmisión va a ser constante. Bien, lo hemos dicho todo. Creía que no lo había dicho eso. Bien, vamos a esta situación, ¿sí? Que es lo mismo. Tenemos las dos palancas rodantes, pero ahora estas dos palancas, en vez de tener contacto fuera de la línea de centro, va a tener contacto sobre la línea de centro. Entonces las dos palancas están en contacto a través del punto P, de un punto P nuevo, donde va a coexistir el punto P sub 2 y el punto P sub 4, o sea, el mismo punto P como perteneciente a 2 y como perteneciente a 4. Bien, la idea acá es ver qué va a suceder con, básicamente, la transmisión, porque volvamos un cachito atrás y en función de todo lo que yo dije recién, acá va a haber deslizamiento. Por lo tanto, estas dos palancas, en esta situación presentada, cuando transmitan movimiento, lo van a hacer con deslizamiento entre los dos perfiles. Es decir, va a haber una transmisión de movimiento con deslizamiento, o lo que también se llama sin rodadura pura. Bien. Pero veamos qué va a suceder acá, en esta situación. ¿Cuál es la cuestión? Que el punto P de contacto entre los dos perfiles ahora se encuentra sobre la línea que une los centros. Es decir, el punto P y el punto M están coexistiendo. Ese punto
donde la normal a ambos perfiles corta la línea que une los centros, ahora coincide con el punto P. Bien. Para esto, para esta situación, tiene que pasar exactamente lo mismo. O sea que nosotros vamos a trazar las normales, la normal, perdón, y la tangente a ambos perfiles de ambos cuerpos en el punto de contacto. Bien. Este punto P sub 2, debido a esta velocidad angular, va a tener una determinada velocidad lineal o tangencial, definida por este omega y por la distancia, el radio, que lo separa de su centro de rotación. ¿Dónde estará el radio? Y el radio está sobre la línea, coincide con la línea que une los centros. Por lo tanto, el radio P sub 2 o sub 2,1 es este segmento que está acá. Lo mismo está pasando con la velocidad del punto P sub 4 como perteneciente a la barra 4. Él también tiene una determinada velocidad V4 que va a ser perpendicular a su radio correspondiente. Por lo tanto, perpendicular al radio P4 o sub 4. Que también coincide con la línea que une los centros. Por lo tanto, si los radios están ambos radios sobre la línea que une los centros, es decir, ambos radios están colineales, las velocidades V sub 2 y V sub 4 que deben ser perpendiculares a sus respectivos radios, también deberán estar sobre la misma línea, o sea, sobre una línea que tiene que ser perpendicular a la línea que une los centros, que son los radios, básicamente. Bien. Ustedes vayan siguiendo, si bien la figura está toda dibujada ya, pero ustedes vayan siguiéndome el mecanismo de pensamiento, y vean que todo lo que ocurría en el caso anterior, genérico anterior, que es las dos palancas moviéndose, donde el punto de contacto está fuera de la línea que une los centros, lo mismo que hemos dicho que se tiene que cumplir acá, todas las condiciones expresadas para que la relación de transmisión, para que el contacto se mantenga, ¿sí? Todo eso tiene que también cumplirse acá. Entonces, ustedes saben hasta el momento que las dos velocidades lineales, V sub 2 y V sub 4, tienen que ser perpendiculares a su radio, por lo tanto estarán colineales. Ahora, ustedes ven que acá hemos puesto que V2 y V4 son iguales. ¿Por qué son iguales? Ojo que todo esto se los pregunto yo, se los pregunto, y esto también es pregunta de un cuestionario o de un parcial. ¿Por qué van a ser iguales las velocidades? ¿Por qué hemos puesto que estas dos velocidades son iguales? Y porque tienen que cumplir con la condición para que dos palancas mantengan su contacto, mantengan la transmisión. Dijimos que las proyecciones de las dos velocidades lineales, V sub 2 y V sub 4, sobre la dirección de la normal, me tiene que dar el mismo vector, o sea, el mismo vector Q. Por lo tanto, si estas dos velocidades me tienen que dar el mismo vector y las dos están sobre la misma línea, no queda otra que esas dos velocidades sean iguales. ¿Sí? Entonces, por eso estamos poniendo que V2 y V4 son iguales, Si estas dos velocidades son iguales, cuando proyectemos a ambas sobre la tangente, y no puede dar otra cosa que dos vectores iguales. O sea que el vector S2 y el vector S4, que son las proyecciones de las velocidades V2 y V4 sobre la tangente,
me dan el mismo vector. Entonces la ecuación de velocidad de deslizamiento, que no la tengo acá, ¿sí? Esta ecuación me va a dar igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Y que en esta situación, perdón, acá la tengo, disculpen. En esta situación en que la velocidad de deslizamiento va a ser 0, ¿sí? La rodadura va a ser, la transmisión va a ser sin deslizamiento, es decir, con lo que se denomina rodadura pura. Entonces, cuando el punto de contacto entre los perfiles se encuentre sobre la línea que une los centros, los dos eslabones, las dos palancas o las palancas rodantes, van a transmitir el movimiento con rodadura pura, es decir, con rodadura sin deslizamiento. Cualquiera de las dos maneras es lícito decirlo. Bien. Además, ¿qué podemos decir además? Podemos decir que si además que el punto P se encuentra sobre la línea que une los centros, ¿sí? Y eso pasa siempre, y además se cumple que está fijo, o sea que los segmentos O4M y el O2M se mantienen, o mejor dicho, lo vamos a definir como está puesto acá, el O4P su 4 y el O2P 2, ¿sí? Se mantienen constantes, además de que la rodadura va a ser pura, la relación de transmisión va a ser constante. Bien. Entonces, en ese caso, como ustedes ven, la relación de transmisión va a estar dada por la relación de los segmentos, la relación inversa de los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal, que en este caso van a ser los radios, ¿sí? Los radios correspondientes a la palanca 2 y a la palanca 4, que coincide con la línea de centro. Entonces, la relación de transmisión omega 2 sobre omega 4 va a ser inversa a estos radios que van a ser los radios P o sub 4,1 y P o sub 2,1. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Y tenemos dos situaciones singulares que me definen la cinemática de estos sistemas mecánicos. Y es justamente lo que hemos ido mostrando, y es el hecho de que este punto M pueda estar fijo o no sobre esta línea, o que el punto P de contacto entre los perfiles se encuentre fuera de la línea de centros o se encuentre sobre la línea de centros. Estas dos condiciones, ¿sí? Básicamente, o estas cuatro, mejor dicho, o sea, el hecho de que el punto M varíe, esté fijo o no, o que el punto P de contacto esté fuera de la línea o esté sobre la línea, eso me define a las diferentes palancas rodantes, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces, como dice acá la diapositiva, se resume de lo planteado que pueden presentarse 4 casos diferentes de palancas rodantes.
según sea la posición del punto de contacto P con respecto a la línea que une los centros, y del punto M si se mantiene fijo o se mueve sobre la misma. Entonces, si nosotros tenemos que el punto M se mantiene fijo, vamos a tener relación de transmisión constante. Y si el punto P se encuentra sobre la línea que une los centros, vamos a tener rodadura pura. Eso es el caso, estas son las condiciones bajo las cuales transmiten lo que se denominan las ruedas de fricción, que son las que nosotros tenemos acá indicadas como dos círculos, celeste y rojo, que están girando, ¿no es cierto?, respecto de sus centros. Estos serían un par de ruedas de fricción. Bien, si el punto M no se mantiene fijo sobre la línea que une los centros, entonces hemos dicho que la relación de transmisión va a ser variable. ¿Por qué? Porque la relación omega 2 sobre omega 4, que es la inversa de los segmentos, los segmentos van a estar variando para cada uno de los puntos de contacto. Por lo tanto, la relación de transmisión va a ser variable. Y si el punto P de contacto está sobre la línea que une los centros, vamos a tener rodadura pura. Entonces, relación de transmisión variable y rodadura pura, estas son las condiciones de transmisión para el caso de lo que se llaman las palancas propiamente dichas, ¿sí? Que sería el caso de unas palancas tales como esta, pero en las cuales, mejor dicho, como esta, que serían las ruedas de fricción. Lo que pasa es que no lo pusimos porque no hemos encontrado, de todos los casos, de los 4 casos, vamos a ver que los engranajes y las levas son los elementos que más se utilizan en la práctica. Le siguen las ruedas de fricción y las palancas propiamente dichas son un sistema mecánico que se usa menos. Pero un ejemplo de ello sería el hecho de que en vez de que tuviéramos ruedas de fricción, que son circunferencias, tuviésemos dos elipses. Si tenemos dos elipses van a